Consejería cristiana. Es un tema muy importante para nosotros porque constantemente cada uno de nosotros vive diferentes tipos de problemas. En el día a día necesitamos un consejo sabio para poder resolver muchos de estos problemas. Pero tristemente dentro de la iglesia cristiana o pseudo iglesia cristiana han entrado muchos pensamientos seculares para la consejería. Lo que hoy día la consejería cristiana tiene de diferencia en la práctica simplemente es el encajar versículos bíblicos en alguna parte del consejo para que pueda transmitir los fundamentos del mundo dentro de lo que es la terapia. Pero es importante para nosotros darnos cuenta de esta realidad. Es tan importante que cada uno de nosotros pueda buscar consejo sabio. Cada uno de nosotros pueda saber dónde ir cuando tiene algún problema. La Biblia dice que la iglesia es baluarte de la verdad, por lo tanto la iglesia debería estar preparada para dar respuesta a muchas necesidades de cada uno y poder realmente proteger, cuidar a cada vida en medio de su vida cotidiana. Es tan importante el consejo que Dios empieza a mostrar en Proverbios en muchas partes la importancia de esto. Por ejemplo, el mismo libro de Proverbios comienza de esta manera. Proverbios 1, 2 al 3. La forma en la que comienza dando esta necesidad urgente o presentando esta necesidad urgente de tener oídos atentos al consejo. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Y continúa repitiendo esto en muchas partes, pero podamos ver algunas. Proverbios 19:20. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Proverbios 13:18. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. A veces el conflicto es tan difícil de resolver que aún la Escritura nos aconseja buscar no solo un consejero, sino varios consejeros. Y vemos nosotros esto en Proverbios 15:22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Luego de terminar de entender y posiblemente exponer con la Escritura la necesidad de consejo, pasamos a preguntarnos algo muy importante. ¿Quién podría aconsejarnos? ¿Quién podría aconsejarnos? El problema que hemos vivido muchos de nosotros es que hemos confiado en algunas personas, hemos abierto nuestra vida delante de estas personas con mucho amor, con mucha confianza y al final hemos sido traicionados. Es importante para cada uno de nosotros saber que hay un riesgo porque nosotros no podemos adivinar aún los planes de las personas ni aún el cambio de las personas. Pero sí necesitamos acercarnos a Dios y pedirle, Dios, permíteme tener un consejo sabio, que pueda tener consejero en mi vida, que pueda acercarme a alguien y compartir. Y aún correr el riesgo va a ser algo mucho mejor a quedarnos estancados en nuestra vida sin saber por dónde ir o tomando decisiones equivocadas basadas simplemente en nuestras pasiones, basadas en nuestra propia sabiduría y no en el consejo basado en la palabra de Dios. Lo que necesitamos que entender que también Proverbios, cuando estábamos viendo cada una de estas escrituras, Proverbios está apuntando principalmente a la importancia del consejo de Dios, a la importancia del consejo de Dios. Vemos nosotros entonces que el consejo de Dios es algo que nuestra vida necesita. Lo que está
recalcando es, necesitamos el consejo de Dios para vivir. Ahora, esto significaría que el consejero, aquel que va a fungir como alguien que va a repartir el consejo, a compartir el consejo, debe estar fundado en el consejo de Dios. Si los fundamentos del consejero no es el consejo de Dios, por lo tanto su palabra, el consejo seguirá siendo afectado por el pensamiento de la persona, por la forma de vida de la persona, por la filosofía de vida de la persona. Proverbios 19:21. Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Proverbios 8:14. Proverbios 8:14. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia. Mío es el poder. Un creyente maduro, conocedor de las Escrituras, fiel dentro de su caminar, fiel a Dios, entonces será una persona idónea donde podamos buscar consejo. No solo el pastor es un buen consejero, sino todo creyente que es fiel al Señor, maduro y conocedor de las Escrituras, y que aplica tanto en su vida como en el consejo los fundamentos que el Señor nos da en la palabra. Porque la Escritura en 2 de Timoteo 3:16, 2 de Timoteo 3:16, dice algo que es crucial para esto. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Otra vez, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la Escritura misma nos dice que la palabra de Dios, que la propia Escritura es suficiente para perfeccionar al hombre, para presentar al hombre perfecto delante de Dios. Ahora, el concepto de un hombre perfecto dentro de esta Escritura no está hablando de un hombre que no tiene un error, que no tiene una falla, que jamás peca. Lo que está dando a entender el concepto de un hombre perfecto delante de Dios es que está viviendo conforme al propósito de su creación. Un martillo, por ejemplo, puede no ser tan bonito, no ser tan lujoso, pero cumplir la función para lo cual ha sido creado. Exactamente pasa con el hombre. El hombre que se consagra al Señor, el hombre que camina en los caminos del Señor, el hombre que crece en la palabra de Dios, entonces se perfecciona en el Señor para poder cumplir la obra que Dios le ha delegado, para vivir la razón, en medio de la razón por la cual ha sido creado. Y todos ahora entendemos y sabemos que hemos sido creados no para vivir para nosotros, sino para vivir para Él. Ahora que nosotros entendemos un poco más la palabra, sabemos que debemos vivir para su gloria. En cada una de las actividades que desarrollamos debemos vivir para su gloria, glorificarle, agradarle, conforme a qué, a su palabra, conforme a sus mandamientos. Es importante que podamos nosotros también entender que hay el riesgo grande de caer en manos de alguien o de alguna persona que parece conocer las Escrituras, que parece amar al Señor, que parece de buen testimonio, pero su doctrina está equivocada. Su doctrina es el problema. Cuando la doctrina está equivocada, entonces encontraremos consejo espirituoso, podemos decirlo así, religioso, espirituoso. No tenemos un consejo bíblico, sino un consejo que tiene un aire de espiritualidad. Por ejemplo, alguna persona puede venir con un problema y decir: pastor, sabe que yo tengo este pecado y es recurrente en mi vida, quiero ser libre de este pecado, esto está perjudicando mi vida familiar, mi vida matrimonial, etc. Entonces, que el pastor, si no tiene una sana doctrina basada en los principios del Señor,
Entonces fungirá como el chamán, fungirá como Madame Chuleta, hará una cosa espiritual, hará una oración mágica, hará algún experimento ahí con sus palabras sobre la vida de la persona, impondrá sus manos, pondrá palabras de alguna manera que están proclamando sobre él algo, están cancelando alguna maldición, sacando algún demonio, cosas por el estilo, creyendo que ahí está la solución y que el hombre va a salir de ese tiempo de espirituoso y va a salir diferente, cambiado. La realidad es otra. La Escritura diferencia entre lo que es, por ejemplo, una enfermedad, un problema, un pecado o un demonio. Cada una de estas cosas tiene una solución en la Escritura. Y la Escritura nos dará buen consejo de Dios para el que toma o necesita tomar decisiones. No desprecies el consejo. Es importante. Aún para ir a la guerra es bueno tener consejeros, dirá la Escritura. Pero para los demonios, como un tema de una posesión demoníaca, habrá que hacer una liberación. Pero un endemoniado debe estar endemoniado realmente. Podamos ver los casos de la Biblia y podamos discernir que si vamos a encontrar una persona endemoniada, entonces necesitará una liberación. Pero todo pecado no es demonio. Todo problema no es demonio, y la culpa de todo lo que sucede no es de los demonios. Entonces podamos discernir entre cada cosa, porque si la doctrina es una doctrina de demonios, entonces la iglesia fungirá como un centro espírita y tendremos todo el tiempo alguna cosa espirituosa, manifestaciones espirituales, y tendremos que estar detrás de sacar demonios de cada cosa, y que no solucionará el problema. Porque si el problema es el pecado, entonces debemos con el Evangelio ir al punto fundamental. El problema es tu pecado. El consejo equivocado, si es un consejo simplemente de alguien que puede ser religioso, alguien que puede mostrarse espiritual, o aún simplemente una persona ajena a Cristo y a la fe, pero que va a fungir como un consejero, seguramente algún momento podrá decir algo importante. Si yo pido consejo a un profesional como ser un arquitecto, entonces el arquitecto me dará un consejo respecto a arquitectura, y seguramente el consejo va a ser prudente en base al conocimiento de la persona. Si pido un consejo, por ejemplo, un médico respecto a un problema de salud, también será puntual, será específico y será sabio. Pero los problemas no solamente son esos, sino que hay que tomar cierto tipo de decisiones. Y de repente, si la persona no tiene fundada su fe y su vida en los fundamentos de Cristo, su consejo podrá ser muy equivocado. Un ejemplo: la vida del hombre está transcurriendo con religiosidad o sin religiosidad, pero los límites lo pone el propio hombre. Su deseo, su satisfacción, sus metas, todo está relacionado a uno mismo, y de esa manera camina. Entonces, cuando aconseja a otros, aconseja esto sin tener límites de parte de Dios, sin tener fundamentos de Dios. El consejo será simplemente según el hombre vive, y el hombre vive para sí. El problema, por ejemplo, será: no soy feliz con mi esposa. El consejo equivocado será: ¿puedes conseguir otra que te haga feliz? Mujeres hay muchas. ¿Por qué estás sufriendo con esta mujer? Si hay mujeres por montón. Eso será el consejo sin fundamentos de Dios, según la gente vive, porque solo vive para satisfacerse. Dios no está reinando, Dios no es el centro. Un ejemplo, o otro ejemplo: quiero más dinero para lograr mis sueños. He soñado toda mi vida con esto, quiero más dinero para lograr mis sueños. El consejo puede ser: dedícate más horas al trabajo, aunque ya no pases tiempo en casa. Luego pasarás tiempo con tus hijos, un tiempo de mucha más calidad, porque tendrás tanto dinero para compartir con ellos. Necesito más dinero para cumplir mis sueños. El consejo será: trabaja más por tus sueños. No importa que abandones hoy a tu esposa y a tus hijos, mañana, cuando consigas tus sueños, tendrás lo suficiente para compartir con ellos. ¿Qué consejo más equivocado?
Mañana puede ser que ni tu esposa ni tus hijos quieran compartir contigo. Mañana puede ser que no exista ya tu esposa esperándote. Y puede ser que tus hijos hubieran crecido tanto como que tu opinión para ellos ya no es importante. Puede ser que hubieran crecido tanto tiempo lejos de ti que tu opinión ya no sea importante. Puede ser que aún estén tan acostumbrados a estar sin ti que les estorbas. El problema, como otro ejemplo, puede ser: me cuesta mucho cuidar a mi padre, está muy anciano, me llena de gastos, de problemas, tengo que estar pendiente, no puedo realizar mi vida como quiero realizarla. ¿Por qué? Porque mi padre está anciano y estoy cuidando de él. ¿El consejo cuál sería? Déjalo en cualquier parte. De todas maneras, a ti te toca vivir. Él ya vivió suficiente. Ahora es el tiempo tuyo. Vive tu vida. Déjalo ahí a un lado y tú concéntrate en tus sueños. Concéntrate en lo que tú quieres vivir. Todo esto es contrario al llamado de Dios. Todo esto es sabiduría del hombre. No importa qué religioso sea o qué tan religioso sea, esto está fuera de Dios. El que debe dar los límites en la consejería debe ser Dios mismo a través de los fundamentos que Él nos da. Por lo tanto, si buscamos consejo, no busquemos consejos ni en los religiosos, ni en los espíritas, ni en la gente del mundo, cuando es algo de este tipo que tenemos que tratar. Otra vez, si quieres un consejo profesional, acude al profesional para el consejo. De repente el problema es algo químico. De repente el problema es algo bastante profundo que está en tu cerebro. De repente falta un químico en tu cerebro. Entonces el psiquiatra será el profesional ideal. Dirá: sabes que tienes esta falencia, tienes la otra falencia, necesitas equilibrarte de esta manera. Y no como las falsas doctrinas, que todo problema en la mente está relacionado a un demonio. No, hay cosas que el psiquiatra tiene que ver. El peligro hoy en día es que aún lo que se llama psicología cristiana, que solo tiene como unos 30 años de vida, es un experimento de tratar de encajar los pensamientos del mundo con los principios de Dios. Y esto tristemente no va a funcionar. La psicología va a tener bastante que hacer y bastante servicio que dar para poder organizar un tema sobre la educación, la necesidad de que el niño pueda estar atento o desatento, que él pueda trabajar de una manera o en mejores momentos, que pueda tomar atención. Hay muchas cosas que la psicología va a poder ayudar. La psicología puede ayudar en temas laborales, por ejemplo, cuando ver cómo y qué condiciones pueden ayudar a que los empleados puedan trabajar de mejor manera, o qué cosas están estorbando el trabajo de cada uno. Hay muchas cosas que la psicología va a poder ayudar, o dónde va a poder ayudar, pero no en el problema real del hombre, no en el problema principal del hombre, porque el problema del hombre sigue siendo el pecado. Por lo tanto, cuando nosotros querramos buscar consejo y la consejería sea realmente algo que está centrado en los principios de Dios, entonces el consejo será tan distinto a la autoestima, al amor personal, a la visión de uno mismo y a la valoración de uno mismo. Será tan lejano a esto como el mismo Señor Jesús en Marcos 8, 34 al 36, Marcos 8, 34 al 36, diría: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Otra vez, el versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Versículo 35. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida,
porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. El que quiere ganar para sí, el que está centrado en sí mismo, el que quiere salvar su vida, no está hablando de buscar la misericordia de Dios y el perdón, sino que vive para sí, va a perder su vida. Pero el que pierde su vida, dice Jesús, por causa de mí y del Evangelio. Por causa de mí, Él es el Salvador. Él es quien nos salvó. Él es quien dio su vida. Nosotros demos nuestra vida al Señor. Es lo más prudente. Y del Evangelio, el mensaje de que hay esperanza para el pecador. El Evangelio, el mensaje, la buena noticia de que hay esperanza para el pecador. El pecador que está camino al infierno bajo la ira de Dios tiene esperanza en el Evangelio, porque el Evangelio se centra en el sacrificio de Jesucristo. Continúa la Escritura y en el versículo 36 dice lo siguiente: porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiera su alma? El consejo del mundo es: vive ahora, compra ahora, disfruta ahora, viaja ahora, porque mañana no podrás disfrutar nada, porque estarás muerto. Pero se olvidan de decir: sí, estarás muerto y en el infierno eternamente. Así que disfruta lo que te queda, porque el juicio de Dios vendrá y tu fin será horrendo. Mientras tanto, el consejo del creyente será claro: entrega tu vida al Señor, toma tu cruz, síguele, porque Él tiene vida eterna para ti, cosas que ojo no vio, oído no oyó, cosas que no han subido en corazón de hombre. Todo esto Dios tiene para los que le aman. Así que ríndete a Él, toma tu cruz, niégate a ti mismo y vive por Cristo y por el Evangelio. El llamado de Cristo es ese. Es Jesús el que está hablando en Marcos 8, 34 al 36. Y el consejo es absolutamente plagado de sabiduría. Podemos ver nosotros que toda la gente en general todavía sigue viviendo para sí. Por lo tanto, el consejo siempre estará equivocado cuando es algo crucial como esto. ¿Cómo debo vivir? El problema es que el mundo sigue analizando todo en base a yo soy el centro. Entonces, si yo soy el centro, es buena idea dejar a mi mujer y conseguirme otra. Es buena idea dejar a mis hijos y llenarme de plata y después mandarles plata a ellos para que no me molesten. Es buena idea vivir cada minuto de la mejor manera, en el sentido de disfrutar todos mis deleites, porque mañana me voy y no hay nada después de la muerte. Pero los fundamentos del Señor nos dicen que hay camino de vida, camino de muerte, uno que va hacia la vida eterna para disfrutarla con Dios por la eternidad, y otro que es camino de muerte, porque el infierno estará eternamente para los que le aborrecen. El mundo no puede conocer a Dios si es que Dios no se revela a Él. Por lo tanto, tú y yo seguimos compartiendo de Jesucristo para que alguien conozca a Cristo y sea Dios revelado en su vida y pueda cambiar. Segunda de Corintios 5:15. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vivir en búsqueda de la felicidad dentro de los parámetros del mundo jamás tomará en cuenta el precio que Dios pagó para que podamos ser perdonados y gocemos en medio de este mundo de aflicción de paz. El mundo
no puede tomar el consejo de Dios y dejar de vivir para sí mismo y vivir para Dios. Es un desperdicio para el mundo. Por lo tanto, el consejo del mundo jamás estará ligado al proyecto de Dios. Ya no vivan para sí, vivan para aquel que les amó y murió por ustedes. Es un desperdicio de vida para el mundo. Pero para el creyente es su deleite. El mundo manejará el problema de esta manera. Tuve que mentir. El análisis del mundo es que presionan tanto en el trabajo que uno tiene que mentir. A uno no le queda otra. Mientras tanto, la palabra del Señor nos dirá que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos, vivirán bajo la ira de Dios permanentemente. ¿Por qué? Porque están mintiendo, están quebrantando los mandamientos del Señor. ¿Qué tipo de consejo puede ser el que vaya añadido a un justificativo que nos lleve a pecar? Soy muy violento, el problema. Es culpa de tu padre. Él era así, era tan violento. Algún día de repente serás libre de eso, pero yo creo que vas a tener que vivir con eso. Tu padre destrozó tu vida con su ejemplo. ¿Qué basura es esta? Uno está tomando decisiones cada día y debe tomar decisiones responsables para no pecar contra Dios, para no pecar contra el prójimo. Las decisiones debe tomarlas cada uno, cada día, y no estar respaldando su maldad, su pecado, con el pasado que vivió, trasladando la culpa suya a sus padres, a sus abuelos, a la forma de vida, a quien le hizo daño. No podemos nosotros seguir trasladando la culpa a los demás. Necesitamos afrontar la culpa nosotros. Porque la palabra del Señor sigue diciendo que la culpa es tuya, que la culpa es mía. No de lo que pasó, la culpa es tuya de lo que vives hoy, de lo que tienes que decidir hoy. Y no puedes permanecer pecando contra Dios y con los hombres, justificándote con la culpa ajena. Necesitamos estar cerca del Señor y decirle: Dios, perdóname, Señor. Porque no importa mi pasado, no importa lo que he vivido, no importa lo que me rodea, yo voy a decidir por ti. Y yo voy a decidir por darte gloria a ti y no dañar a mi hermano. La culpa siempre está alrededor del hombre para el mundo. El hombre puede haber sido un criminal serial y el estudio de este hombre termina diciendo que era víctima del sistema. La víctima del sistema descargó toda su ira con tantas personas y les quitó la vida. ¿Qué tipo de análisis puede ser este? Sí, seguramente era alguien como el Guasón, ni siquiera he visto la película, pero algo así creo que sucede. La víctima es el delincuente. ¿Y qué de aquellos que sufrieron en sus manos? No, el concepto está equivocado. Cada uno dará cuentas de su pecado. Cada uno dará cuentas de su pecado y no podrá tener ningún justificativo, a no ser que el que te justifique sea el Señor. Porque cuando el Señor te justifica, entonces tu vida ha sido derramada delante de Él, ha sido entregada delante de Él. El arrepentimiento ha sido tan genuino que has decidido cambiar de vida. Has depositado toda tu confianza en la cruz. El sacrificio de Jesús ha sido suficiente para tu vida. Y estás en sus manos, justificado por Él. Qué diferente mensaje entre el mensaje del mundo, justificando siempre, trasladando la culpa a los demás, y el Señor justificándote. No podemos seguir justificándonos. No podemos seguir echando la culpa a nuestro medio. No podemos recibir un consejo que traslade la culpa nuestra a otros. Dejarnos libres de culpa para que no tengamos que arrepentirnos. El Señor nos conoce de verdad. Y el Señor nos ha dejado un mensaje claro, que el problema eres tú, el problema soy yo. No son los vecinos, no son los que nos rodean, el problema somos nosotros. Que no estamos tomando decisiones porque somos malos, porque somos pecadores. ¿A quién le gusta ir a una terapia para que le digan: no, un ratito, está muy bien, te vamos a ayudar con esto, vas a hacer de esta manera, pero el problema eres tú?
Ah, no, yo voy donde otro terapeuta. Sí, pero mientras tanto que vayas a Cristo, la respuesta será la misma. Ok, vamos a poner aquí esto sí, vamos a ver cómo ayudamos en esto, pero tú tienes que solucionar tu problema. Porque la maldad de otros no tiene justificativo para tu maldad. Pagar mal con mal no es el llamado del Señor. Haz lo mismo que te han hecho. Ese es un consejo del mundo. El Señor dice que perdones a tus enemigos, que dejes pasar la ofensa, que aún bendigas a los que te maldicen. En Génesis 6:5 encontramos a Dios dando una respuesta después de una radiografía del hombre, dando a su criterio un diagnóstico después de una radiografía del hombre. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Desde Edén, la maldad del hombre salió a luz. Sí, si yo como de este fruto, dice la serpiente, que yo voy a ser como Dios. Qué magnífico, si está tan deleitable a los ojos el fruto, entonces puedo disfrutarlo. Entonces, si voy a disfrutar de este fruto, voy a ser como Dios, voy a saber el bien y el mal. Eso quiero para mí, disfrutar del fruto, es mi deleite. Desde el principio, la maldad del hombre fue expuesta delante de Dios. Y en el principio, en Génesis, el mismo Señor está diciendo, la maldad del hombre es mucha, y aún sus pensamientos constantemente son solamente en el mal. Si el consejero sabe todo esto, entonces la persona que busque consejo será llevada a enfrentar su pecado. No podrá justificarse echando la culpa al otro. El consejero será idóneo si los fundamentos del Señor son claros. Si la consejería no está llevando a la persona a cambiar su manera de pensar, no es cristiana la consejería. Si la consejería no está guiando a la persona a renovar su mente, a cambiar su manera de pensar, entonces no tiene esto que ver con Cristo. Estamos plagados de pensamientos equivocados. Estamos plagados de conceptos equivocados. Pero cuando vamos al consejo, entonces recibimos dirección. Cambiamos nuestra manera de pensar a través de la palabra del Señor y vivimos de otra manera. Reconocer nuestro pecado, confesarlo, vivir en una actitud de arrepentimiento constante, poder dar fruto real de un cambio de vida, será lo esperado de parte de nuestra vida cuando buscamos consejos sabios. Yo les decía muchas veces a muchos hermanos, yo necesito consejero. Tengo más de 20 años en consejería. Sí, mi esposa siempre dice, no digas 20, son muchos más, está bien, son muchos más, pero tengo tantos años en consejería, estoy aconsejando a tanta gente, no soy el único buen consejero, un creyente que está firme en la fe, con buenos principios, que camina en fidelidad al Señor, entonces es un buen consejero. Pero tantos años en consejería, ¿y por qué sigo teniendo consejero? ¿Por qué sigo buscando el consejo en mi pastor? Principalmente en mi pastor. Y aún escucho el consejo de otras personas que veo que son gente prudente, gente que tiene temor de Dios. Porque mi vida puede ser aún llevada al error si es que creo en mi propia sabiduría. Hay momentos en que mi propio consejo es malo para mí mismo, por más que sea el consejero. Necesito ser corregido, necesito ser aconsejado en diferentes decisiones. A veces cuando tenemos problemas dentro de casa, principalmente, que todos lo tenemos, cuando vienen problemas dentro de casa, las pasiones, las emociones
empiezan a mezclarse de tal manera que nuestra decisión muchas veces no es sabia. Pero si escuchamos el consejo en base a los fundamentos de Cristo, entonces seremos llevados a encontrar nuestro error, a encontrar nuestro pecado. Seremos llevados al arrepentimiento y al cambio de vida. Dejaremos de echarle la culpa al otro. Dejaremos de echarle la culpa al otro. En una prédica dije cómo tenemos que llevar nuestros problemas con los demás. La Escritura nos muestra que cuando Jacob vuelve a su tierra y se encuentra con Esaú, y Esaú quiere que rápidamente Jacob venga con él y con toda su gente, la respuesta de Jacob es: iré lento, iré despacio, porque si no van a morir algunos animales recién nacidos o que recién han parido, y también niños. Voy a ir al paso que ellos puedan andar. ¿Cómo llevamos nuestros problemas? Necesitamos llevarla de la misma manera, con la misericordia que Dios tiene con nosotros, con la paciencia que Dios tiene con nosotros. Entonces debemos caminar al paso que puedan caminar los demás. Pero si queremos cambios inmediatos, si queremos que la gente sea lo que tiene que ser, que camine como debe caminar, entonces destruiremos vidas a nuestro alrededor, porque ni siquiera nosotros somos el mejor ejemplo de ese tipo de cambio. El Señor tuvo paciencia conmigo, el Señor tuvo paciencia contigo. Tú necesitas ser paciente con los demás. El que quiere seguirme, tome su cruz y sígame. La cruz era un instrumento aún de vergüenza, aún un instrumento de muerte. La negación misma del hombre está ahí directamente expresada. Necesito yo renunciar a mí, a mis deseos de que la gente cambie pronto, a mis deseos de que las cosas sean como yo pienso, a mis deseos egoístas y pecaminosos, y pueda repartir misericordia en lo que yo estoy viviendo con cada persona que está cerca mío. En Romanos 12:2, estudiamos más de una vez, Romanos 12:2, la necesidad de no aceptar la forma en la que vive el mundo. Por lo tanto, el consejo del mundo no es lo que yo necesito, lo que tú necesitas, sino el consejo de Dios. Y para esto necesito renovar mi mente, cambiar mi manera de pensar. Y no voy a cambiar mi manera de pensar si no vuelvo a las Escrituras y si no me acerco al Señor. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, a la manera de pensar del mundo, a la manera en la que vive el mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cambie su manera de pensar, busque de dónde es la fuente verdadera de la verdad, y el Señor dice: mía es la sabiduría, mía es la inteligencia. El consejo de Dios es el que tiene verdad y bien para tu vida. A diferencia del creyente, el mundano, el impío, está solamente buscando satisfacerse a sí mismo. No importa cuánto sufran los demás, quiere satisfacerse. Prefiere para sí. Él es primero. Aún las cosas que hace son para que la satisfacción personal sea recibida. Y se hace bien a los demás, entonces él busca satisfacerse porque se siente bien aún haciendo el bien a los demás. Pero el creyente está buscando la gloria de Dios. El creyente está buscando agradar a Dios. El creyente está buscando el bien para el otro. Sabiendo que aún puede no sentirse bien haciendo el bien, lo hará porque está buscando el bien del otro. El Salmo 73:25 muestra, a diferencia del hombre sin Dios, que está realizándose en medio de cumplir sus deseos, sus deleites, absolutamente egocentristas,
absolutamente pecaminosos. A diferencia, el creyente se está deleitando en su Dios y está creciendo en aprender a deleitarse en Él. Cada día crece su amor por Dios y su vida toma sentido conforme a su creación. Agradarte es mi deseo. Tú eres, Señor, mi deseo. El Salmo 73, 25, que lo estudiamos, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Esperanza de vida eterna, seguridad de que cuando levanto mi cabeza, Dios está ahí para escucharme. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Pero en esta tierra, fuera de ti, no deseo nada. Tú eres mi deseo. El buen consejo nos llevará a hacer de Cristo nuestro todo, llevará nuestra vida a hacer de Él nuestro deseo. ¿Dónde está tu deseo hoy? ¿Dónde están tus frustraciones? ¿De qué tratan tus frustraciones? ¿Dónde estás poniendo tu vida? Hoy que estamos parados, de alguna manera, por todo lo que estamos viviendo, ¿dónde está tu frustración más grande? ¿Qué es lo que no has conseguido que querías conseguir? ¿Cuál es tu deseo central? ¿Estás sufriendo por lo que no puedes hacer por otros? Entonces Cristo está trabajando en tu vida. ¿Estás sufriendo porque tú no puedes realizarte? ¿Porque no puedes cumplir tus deseos, tus anhelos, tu egoísmo, tus codicias? ¿Dónde está tu corazón? Si no está en el Señor, entonces se reflejará esto en tu vida y será vivida solamente para ti. Me gusta mucho escuchar a personas cuando se convierten realmente. Y me dicen: pastor, yo me puedo ir hoy día. El Señor me puede llevar. Solo quiero quedarme por cuidar a los míos, por compartir la palabra, porque otros conozcan a Cristo. Pero si el Señor no me quiere para esto, el Señor sustentará mi casa y el Señor levantará hasta las piedras para que hablen de Él. Y yo puedo irme con Él hoy día mismo. ¿Por qué? Porque mi deseo es Dios. Mi deseo es Dios. Mi deseo es estar con Él para siempre. Les recuerdo una vez más lo que el apóstol Pablo decía: si me quedo es por ustedes, pero prefiero irme. Es mejor irse que quedarse. No era un pensamiento suicida: mejor es irse que quedarse, sino el deseo ardiente por estar con Dios eternamente. Para terminar, no hay esperanza en un consejo donde Dios mismo no es el centro. La esperanza que trae el Evangelio, la esperanza que tiene Dios en su sabiduría, es que hay perdón para nuestra vida, que hay posibilidad de cambiar nuestra vida, que hay posibilidad de ser bendición para otros, ser las manos de Dios, ser el cuerpo de Cristo, ser la iglesia, y cada uno ser bendición para los que nos rodean en vez de ser carga o tropiezo. Hay esperanza cuando el consejo viene de parte del Señor, porque nos llevará a una comunión más grande con Él. Hará que nosotros, en vez de mendigar el amor de los hombres, mendiguemos el amor de Dios. Un amor que Él está dispuesto a darnos en abundancia. Y de ese amor nosotros, en vez de mendigar amor de otros, repartiremos abundantemente. En el consejo de Dios hay sabiduría y hay esperanza. Porque solamente Él puede cambiar el corazón tuyo. Solamente Él puede cambiar mi corazón. En el consejo sabio, basado en los principios del Señor, sí hay esperanza. Porque nadie puede entrar en mi corazón para cambiarlo, pero sí Dios. El Señor pueda cambiar nuestros corazones. Ezequiel 11, 19 y 20. Ezequiel 11, 19 y 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo.
Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y le daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea para ellos por Dios. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré en ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. ¿No es el anhelo de tu vida hoy? El Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Dios pueda bendecir tu vida y la de cada uno de tu familia. Dios te dé gracia para seguir adelante. El Señor nos concede este tiempo maravilloso para poder estar juntos y rendirle culto al Señor. La iglesia no va a parar. La comunidad cristiana de Restauración seguirá adelante. Mientras tanto, Dios esté con nosotros. Dios te bendiga. Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración Tarija.